Hola, profe, buenas tardes. Sí, ¿Cómo? que sí, señor, que claro. Ah, ok, no te escuché bien, qué pena. No, tranquilo. Bueno, señores, damos inicio entonces a la sesión programada para el día de hoy del programa Saneamiento y Salud Ambiental. Eh, Como hemos venido trabajando, vamos a hacer dos partes de la sesión. En una, vamos a hacer una conceptualización referente a las temáticas que venimos trabajando. Y en la otra parte de la sesión analizamos las evidencias que deben presentar por la nueva actividad de aprendizaje que venimos desarrollando. Antes de empezar con la conceptualización, quiero de pronto hacer un poco de énfasis en que en este momento pasamos de la fase de análisis a la fase de planeación. En este momento comenzamos entonces a planear lo que deberíamos desarrollar dentro de ese saneamiento y salud ambiental dentro de una organización. Recuerden que nosotros desarrollamos dentro de la formación un proyecto formativo, el cual acerca, digamos que, la formación a la realidad. Y lo que hace entonces es tomar problemáticas del entorno y utilizarlas como excusa para poder aprender. Si se dan cuenta, cada vez que vamos haciendo actividades, utilizamos nuestro barrio, en el sector en que estamos ubicados. Entonces, todo esto comienza con un proyecto formativo, el cual se divide en diferentes fases. Creo que ya de esto habíamos hablado cuando estábamos en la fase de inducción. El proyecto formativo consta de 4 fases y está orientado al ciclo PHBA. Entonces, ese proyecto comienza con la fase de análisis. Cuando analizamos el problema, luego pasa a la fase de planeación, que es la que entramos desde el martes de esta semana, y en la cual, digamos que planeamos qué vamos a hacer o cómo vamos a solucionar una problemática. Luego vamos a la fase de ejecución, donde ejecutamos acciones para darle solución. Y finalmente vamos a la fase de evaluación, donde evaluamos que lo que hicimos realmente dio solución a la problemática que se presentó. Entonces, en el día de hoy comenzamos, estamos en la sesión, en la primera sesión relacionada a la fase de planeación correspondiente a la primera actividad dentro de esa fase. Entonces, la primera actividad de aprendizaje que vamos a desarrollar está relacionada con la caracterización de riesgos y peligros ambientales relacionados, pues obviamente, con esos factores que veníamos analizando en clases anteriores. Entonces, para poder entrar un poco en materia con el tema de los riesgos y peligros, es necesario, antes de eso, analizar una temática un poco, eh, digamos que, importante dentro de toda esta temática, y son los procesos productivos. Cómo desde el saneamiento y la salud ambiental interactúan esos procesos en los que se produce un bien o un servicio. Y desde allí, entonces, poder analizar qué peligros y qué riesgos están inmersos dentro de esos procesos productivos. Entonces,
En el día de hoy vamos a hablar un poco, vamos a conceptualizar un poco qué es eso de proceso productivo y cómo está relacionado eso con los factores de riesgo al ambiente y a la salud. Para eso, comenzamos entonces analizando qué es eso de proceso productivo, que en muchos casos lo escuchamos y nos imaginamos enseguida, digamos que una, digamos que una empresa, ¿no? Y no necesariamente un proceso productivo es eso. Un proceso productivo es un conjunto de actividades interrelacionadas que transforman unos insumos, ¿verdad? Ya sea materia prima, energía, información, en unos productos o en unos servicios con un valor añadido. Quiere decir que una organización está, dentro de una organización están inmersas uno o varios procesos productivos que permiten obtener uno o varios productos o servicios. Este proceso productivo se caracteriza por tener una entrada, una transformación y una salida. Esas entradas no son más que las materias primas, la energía, los datos y todo aquello que yo utilizo para poder generar ese producto o ese servicio. Dentro, entonces, ya teniendo esas entradas, hay un proceso de transformación que es el que permite generar valor con esas entradas y permite entonces obtener una salida que sería el producto o el servicio final. Entonces, digamos que en resumen, cuando hablamos de un proceso productivo, hablamos de todas esas actividades que yo desarrollo para que esos insumos se conviertan en esos productos o esos servicios finales. Les agradezco, por favor, que si tienen alguna pregunta me interrumpan porque no puedo ver el chat ni puedo ver el Teams. Entonces, este proceso productivo, por ejemplo, en una panadería, nosotros utilizamos harina, agua, levadura y sal, ¿verdad? Y hacemos una transformación en el cual tomamos todos esos insumos, los amasamos, los fermentamos, los horneamos y obtenemos una salida que es un pan que ya podemos entonces tenerlo listo para la venta. Entonces, fíjense que en el ejemplo de la panadería, nosotros tenemos unas entradas, ¿verdad? En este caso, obviamente, nos falta el gas, nos hace falta todos esos elementos de entrada que cuando yo hago esa transformación me va a producir una salida que es el producto final. Ojo que este proceso productivo no solamente es tangible, no solamente puedo tener, digamos que un producto final, sino que también puedo tener un servicio. Ahí puede entrar información, puede haber un análisis de esa información y finalmente un servicio que yo pueda prestar. Entonces, esos procesos productivos son de diferentes tipos. Eh, puede ser por unidad cuando hay una producción artesanal o a la medida y cada producto es único. Por ejemplo, la construcción de un edificio. ¿Sí? Quiere decir que una persona toma unos, unos, unos insumos y unos materiales y mediante esto produce un producto que es único. Quiere decir que no hay iguales. Así sea el mismo proceso productivo que desarrolle, pero se hace por unidad. El otro tipo de procesos
es por lotes. En este, se desarrolla un grupo de productos similares fabricados en etapas sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que entonces tomamos unos insumos y producimos una cantidad determinada de productos. Por ejemplo, tomo 10 metros de tela y desarrollo 10 pantalonetas. Lo hago de forma similar, de forma sucesiva. Ojo que en este caso, como es, digamos, sucesivo, obtengo un lote de productos. Ya en este caso, no tengo una unidad. En este caso tengo varias unidades. Por otra parte, están los procesos en serie o continuos. Estos desarrollan entonces un flujo ininterrumpido de alta escala y de alto volumen. El ejemplo, por ejemplo, es una refinería de petróleo. Entran los insumos, sale la gasolina, salen los otros productos, pero siguen desarrollando el proceso de forma constante. No hay un lote como tal. Ahí es una producción continua. Fíjense que en el anterior teníamos un número limitado de productos. En este caso, la producción es continua. Y finalmente están los procesos por proyecto, que es único, temporal y de alta complejidad técnica. Por ejemplo, el lanzamiento de un satélite. Es un proceso en el cual por su alta complejidad solamente se hace una sola vez. Ahora bien, fíjense que en en el primer tipo de proceso hacíamos un solo producto. En este por proyecto, hacemos es un, un único, un único proyecto, es un conjunto de acciones complejas, a diferencia de, eh, del proceso por unidad, donde solamente obtenemos un producto. Si se dan cuenta, acá hay un conjunto de productos dentro de ese proceso productivo, por eso se llama por proyecto. Dentro de esto, dentro de todo esto, está inmerso entonces los métodos de trabajo. ¿Qué son esos métodos de trabajo? El análisis, la medición y la organización de las tareas para maximizar entonces la eficiencia productiva. Aquí está inmerso entonces el estudio de métodos, que es un análisis sistemático de cómo se realizan las tareas para eliminar movimientos innecesarios y reducir tiempos operativos. Y está la medición del trabajo, donde se determina el tiempo estándar para cada operación mediante cronometraje y muestreo estadístico. Este método de trabajo entonces establece cómo yo puedo volver más eficiente ese proceso productivo. Y ojo, este método de trabajo es el que va a dar las características de cómo yo voy a operar dentro de ese proceso. Todo este trabajo entonces lo podemos organizar mediante tres tipos. Puede ser un trabajo en cadena, donde cada operario realiza una tarea específica de forma repetitiva. Quiere decir que a la persona que le toca amasar el pan solamente amasa el pan y la persona que le toca hornear solamente hornea. Esto produce una alta eficiencia y velocidad, pero baja flexibilidad ante los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto la persona que amasaba se enfermó, entonces el amasado lo debe desarrollar o lo debe
realizar otra persona y puede que la otra persona no lo haga de la misma forma, por lo tanto el producto final sea totalmente diferente. Por otra parte, ese trabajo también se puede organizar como una célula de manufactura. Esos son unos grupos polivalentes que fabrican familias completas de productos. Aquí hay mayor flexibilidad operativa y hay trabajadores multifuncionales. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas hacen diferentes tareas. Y esto hace que se flexibilice entonces la operación. Aquí hay diferentes personas realizando diferentes actividades. Finalmente, ese trabajo se puede organizar mediante la metodología de las 5S, que es una filosofía japonesa de orden y limpieza, que se basa, es la base de toda mejora productiva, e incluye 5 términos que es Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. Ya de esta manera, digamos que se optimiza todo el trabajo desarrollado en el proceso, buscando entonces la presencia de todas las personas en todos los puestos de trabajo. Este proceso puede ser, digamos que, analizado de diferentes formas. Y eso se diagrama o se establece mediante diagramas de procesos, que son los que nos permiten entonces analizar el proceso productivo que se está desarrollando. Estos diagramas dependen de la complejidad del proceso productivo. Si se dan cuenta, inicialmente el 1 es un diagrama de flujo y sirve para documentar procesos simples con una secuencia lógica clara. El segundo, que es el CIPOC, ya es una visión global de un proceso desde el proveedor hasta el cliente final. El tercero se llama Swim Lane y se utiliza cuando múltiples áreas o roles participan en el mismo flujo. Y finalmente está el BSM, que sirve para identificar y eliminar desperdicios en la cadena de valor. ¿Para qué nos sirven estos diagramas de procesos? Para poder entender qué es lo que está pasando en ese proceso productivo. ¿Para qué nos sirve a nosotros este diagrama de procesos? Para poder identificar en cuáles de estos pasos encontramos algún tipo de elemento que tenga algún tipo de relación con factores de riesgo. De esta manera, podríamos identificar de forma más fácil dónde están ubicados esos puntos en los cuales yo podría determinar, digamos que, algún tipo de factor de riesgo a la salud o algún tipo de interacción con la sanidad. Entonces, todo esto lleva a una visión que se ha venido desarrollando en los últimos años, que es la gestión por procesos, y consta entonces esta de administrar la organización como un sistema integrado de procesos orientados al cliente, no como departamentos aislados. Quiere decir que el departamento, por ejemplo, de finanzas, con el departamento, por ejemplo, de compra, y, por ejemplo, el departamento de, no sé, de amasado, debe estar en una relación constante para poder garantizar el éxito de ese proceso productivo. Esta gestión por proceso tiene un enfoque orientado al cliente y esta busca que la organización se administre
como un sistema de procesos interconectados, eliminando entonces esos espacios o esos silos departamentales y poniendo al cliente como el centro de cada decisión. Aquí hay un caso bastante conocido a lo largo del mundo, que es el caso Amazon, que gestiona más de 500 procesos documentados que le permiten entregar pedidos en menos de 24 horas en más de 20 países, debido a la interconexión de los procesos que desarrolla la empresa. Entonces, ¿por qué les traigo esto a colación en este momento? Porque, como les decía, en este momento estamos identificando peligros y riesgos dentro de una organización y por lo tanto este proceso productivo es crucial para nosotros poder identificar cuáles son esas interrelaciones de ese proceso que se desarrolla con respecto a esos riesgos, a esos peligros, a esas interacciones con la sanidad, a esas interacciones con la salud dentro del proceso. Señores, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que quieran comentar? Profe, hasta el momento todo claro. Ok. Solamente como una acotación o algo que le quería agregar en el que usted dijo de las 5 S. Ah. Que acá, digamos, en Colombia la aplican más que todo como en los concesionarios, digamos, Toyota es una de las que los aplica. Y los beneficios principales son eficiencia, seguridad y calidad, que es lo que como que ellos se enfocan más en eso. Sí, sí. Toyota es el caso exitoso de las 5S. Total, Y lo que busca es optimizar los procesos, ¿no? total, sí, total. Lo que busca la 5S entonces es garantizar que esos procesos se desarrollen de forma optimizada y se interrelacionen entre todo el proceso que se desarrolla. Es, digamos, Sí, que un señor. método de trabajo orientado precisamente a la calidad. ¿Qué decías, Eduardo? No, señor, perfecto, perfecto. Esa era solamente como la pequeña intervención que quería hacer. Gracias. Ok. Entonces, como no hay preguntas, yo les quiero hacer una pregunta a ver qué piensan ustedes aquí. ¿Será que en el momento en el que, bueno, ya somos técnicos en saneamiento y salud ambiental y vamos a una empresa, ¿verdad? Para estar, digamos que a cargo, vamos a ponerlo bastante ligado a nosotros. Vamos a un restaurante. ¿Qué relación encuentran ustedes en esta gestión en esta gestión de procesos con respecto a nosotros como técnicos en saneamiento y salud ambiental? ¿Cuál sería nuestro papel dentro de ese proceso y dentro de esa gestión de procesos? ¿Qué piensan ustedes ahí? No todos a la vez, porque después no los escucho. Profe, qué pena, qué pena, qué pena. A ver, la pregunta está basada como, digamos, en el tema que estamos tratando, que es Los procesos productivos. en los procesos productivos. Entonces, los procesos productivos, digamos, en un restaurante en sí, ¿sí?
Entonces, Ujú. Mira, basado ve, en lo, vamos a basado, hacer una cosa. Ve, te la voy a hacer el bosquejo. A Edward lo contrató, vamos a buscar un restaurante que sea conocido bastante. Andrés Carne de Res. Andrés Carne de Res, ok, Ok. Lo contrató, lo contrató para ser su eh, técnico en saneamiento y salud ambiental. Tú vas a ser el encargado del saneamiento y la salud ambiental de Andrés Carne de Res. ¿Cuál sería la perfecto. relación entonces de Edward con el proceso productivo de esa organización? Bueno, basado en lo que vamos a empezar, porque nos estamos basando en ahorita en la actividad que vamos a iniciar, ¿cierto? Ujú. Que es entonces, yo creería que el papel principal mío es verificar que los alimentos y los productos que van a llegar al Andrés Carne de Res estén primero en óptimas condiciones, que cumplan con las normas, que las fechas de vencimiento estén al día, que tengan su registro INVIMA cada producto que va a llegar, y ya en el proceso, cuando se va a elaborar, que cada quien cumpla su función en lo que le toca hacer, en la relación, digamos, en ejecutar el producto y ya para poder salir a la venta o a su cliente final, que salga en óptimas condiciones. Pienso Ok, yo que para mí, ok, que no se convierta en un factor de riesgo a la salud, a la a salud al los, momento a los del que clientes. lo vaya a consumir. Exactamente. O Que el que lo vaya a preparar tenga su gorro para que no vaya, porque es que, digamos, en cierta forma la salud y también, digamos, porque la persona va a decir, uy, me salió un pelo o me salió esto. Entonces, eso también va a darle una imagen negativa al restaurante. o sea que entonces nosotros hoy analizamos estos conceptos de proceso productivo precisamente porque a nosotros, mediante el diagrama, por eso lo incluí dentro de mi presentación, mediante este diagrama de procesos, ¿verdad? Yo me voy a sentar o sea, a Edward lo contrataron hoy. Edward entonces toma este diagrama de procesos y comienza a identificar dónde, dónde hay factores que puedan afectar la salud de las Afectar la salud. personas o al Perfecto, ambiente. perfecto, perfecto. Y mediante este diagrama de procesos es que Edward va a decir, pero es que yo tengo que ir a este proceso que se llama, no sé, cocina, Sí, y debo garantizar de que esa persona que está ahí en cocina tenga el gorro. Porque es que si ten- no conozco este proceso como tal, no lo voy a no podría ejecutar. entonces identificar qué es lo que podría suceder ahí. Y ojo que nosotros, de cierta forma, lo que somos es una herramienta de prevención De a la prevención, total. empresa para que no lleguen o no ocurran o digamos, hablándolo en términos de riesgo, disminuir la probabilidad de que esos riesgos a la salud o al ambiente puedan ocasionarse. Como por Ojo, ejemplo, profe, como por sí, ejemplo muchos casos que llega gente y que dice, no, fui a tal restaurante y me comí un pescado y me intoxiqué o el pescado me cayó mal. Puede ser que el pescado no se dieron cuenta, perdió la cadena de frío, lo dejaron descongelar más del tiempo, la preparación no estuvo adecuada, entonces ahí ya hay un riesgo a la salud porque hubo una intoxicación y la persona encargada de ese tema exactamente. no estuvo al tanto de verificar que realmente se cumplieran con las normas sanitarias. Entonces, por eso, en el ejemplo que está dando Edward, mi responsabilidad, mi responsabilidad estar entonces en identificar en el
en el diagrama de procesos ese proceso de compra y caracterizarlo y determinar cuáles son los riesgos que ahí pueden ocasionarse. Porque si no conozco el proceso productivo que ahí se desarrolla, no podría entonces hacerle frente al riesgo al que estoy inmerso. Porque yo entonces lo que tengo que dar es respuesta mediante unas contingencias a lo que podría ocasionarse, ¿verdad? Si digamos, hay un error dentro de este proceso. Entonces, no sé si ustedes ya engranaron por qué hoy no estamos hablando de factores y de peligros y de riesgos, sino que estamos hablando de procesos productivos. Si yo no conozco el proceso productivo, no podría en ningún caso hacerle frente a cada uno de esos factores de riesgo y peligro que podrían ocasionarse. Entonces, para poder yo caracterizar cada uno de esos riesgos y peligros que se podrían presentar, tendría que inicialmente sentarme a observar cómo es el proceso productivo que se está desarrollando, de qué tipo es, porque ojo que no sería lo mismo que este proceso sea, por ejemplo, por unidad, que sea, por ejemplo, en serie o continuo. No sería lo mismo, por ejemplo, analizar un proceso productivo de un restaurante a una fábrica de alimentos. El restaurante hace por unidad, ¿verdad? Hace, por ejemplo, el comensal pidió un pescado y el cocinero hizo el pescado. Casi siempre los restaurantes trabajan por lotes, pero hay productos que trabajan por unidad porque de igual forma es un único plato, que por más que tenga los mismos ingredientes, nunca va a ser igual. Podría ser similar, pero en muchos casos los restaurantes prevén, digamos que el tiempo del cliente, entonces dicen, no, yo voy a preparar no solamente un plato de arroz, sino 10 kilos de arroz, lo guardo y ese me sirve para servirle al próximo que me pida arroz. Entonces, fíjense que si yo no diferencio cada uno de estos tipos de procesos, podría estar inmerso también en unos riesgos a la salud porque tendría, digamos que algunos casos en los cuales los riesgos podrían aumentarse o disminuirse dependiendo del proceso que desarrollamos en la organización. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay dudas? ¿Hay inquietudes? De mi parte, profe, completamente claro. Ok. Los demás, por lo menos con la manito levantada para yo saber que están claros. Claros, profe, gracias. Ok. Ok. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, que sé que les va a ser muy útil para las actividades que vamos a hacer, vamos a analizar entonces las evidencias que vamos a desarrollar en esta actividad de aprendizaje. Las evidencias, la primera es una infografía de peligros y riesgos ambientales. En esta evidencia se busca que el aprendiz construya una infografía de peligros y riesgos ambientales, en el cual se observe de forma clara
la explicación de peligros y riesgos de acuerdo con el proceso productivo y la normativa. Para la elaboración de la infografía, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Relacionar la normativa vigente. Relacionar el concepto de proceso productivo, peligros y riesgos. Identificar los métodos de trabajo. Especificar diagramas de procesos y gestión de los mismos. Especificar metodologías de identificación y valoración de peligros y riesgos. Identificar los tipos de peligros y riesgos asociados a factores ambientales. Identificar los sistemas de vigilancia y salud pública. Especificar los métodos de recolección de datos. Registrar información acerca de los factores de riesgo identificados y emplear un recurso novedoso para la elaboración de la infografía. ¿Cuáles son los lineamientos para la entrega? Debe ser una infografía de peligros y riesgos ambientales que se puede entregar en Word, en PowerPoint o en PDF y debe tener una página. Allí en Sayuna encuentran un anexo de cómo hacer infografías. Jóvenes, nuevamente la pregunta reiterativa. ¿Estamos claros con la primera evidencia? Sí, señor. Sí, señor. Ok, entonces lo que vamos a hacer es una infografía de peligros y riesgos ambientales. Fíjense que en la misma actividad les está diciendo qué deben incluir dentro de esta infografía. Por favor, tengan en cuenta las recomendaciones de la guía. Si ahí les dice, por ejemplo, que tengan en cuenta o que relacionen el concepto de proceso productivo, por favor, inclúyanlo. ¿Sí? Y que contenga la información que nos está pidiendo para que la infografía sea completa. Bueno, la segunda evidencia es un informe sobre peligros y factores de riesgos asociados a factores ambientales. Para el desarrollo de esta evidencia es necesario recopilar toda la información estudiada anteriormente en un informe donde se relacionen conceptos, identificación de peligros y riesgos, interpretación de la normativa, recopilación de información y donde se describan los peligros y riesgos asociados a factores ambientales del proceso productivo. Para el desarrollo de esta evidencia, se debe tomar toda la información obtenida en las evidencias anteriores y organizarla de forma sistemática. Se recomienda que el informe siga la siguiente estructura: una portada, una introducción, unos objetivos, una descripción del proceso de identificación y registro de peligros y factores de riesgo, unos formatos diligenciados si los hay, unas conclusiones y acciones de mejora y unas referencias bibliográficas. Eso lo vamos a entregar en formato PDF. Y debe tener una extensión máxima de 10 páginas. ¿Estamos claros? Ojo, ¿a Sí, qué se señor. refiere, señor? Sí, señor, claros. Ok, ¿a qué se refiere con evidencias anteriores? Que nosotros en las evidencias de la actividad pasada, ¿verdad? Estuvimos haciendo identificación de factores ambientales y factores de riesgo social. Esos informes son los que vamos a utilizar para hacer este informe. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? O sea que sería como hacer, digamos, un resumen de lo que ya venimos presentando, ¿sí?
No tanto como un O resumen. sea, coger de lo que ya hemos presentado y mirar con lo que estamos haciendo nuevo, estudiando nuevo. Exactamente. Con Ok. respecto a peligros y riesgos, ¿no? Peligros y riesgos, sí, 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 señor. O sea, con respecto a los factores, recuerden que antes de esto, por ejemplo, hicimos unas actividades relacionadas con toma de muestras de agua. Sí, no. Eso no lo vamos a incluir Eso no ahí. tiene, sí, eso no tiene nada que ver con el tema este, es lo de factores y riesgos. Ya lo tengo claro. Exactamente. Listo, profe. Señores, yo creo que ya yo me he vuelto repetitivo y repetitivo. Dudas, inquietudes, los escucho. Lo que pasa, profe, lo que pasa es que a veces las dudas y las inquietudes aparecen al día siguiente, entonces ahí es donde uno escribe al WhatsApp. No aparece en el No momento. hay ningún problema con que me escriban a WhatsApp. Lo que sí les pido es un poco de paciencia. Por ejemplo, por ahí, ya enseguida activó el micrófono un compañerito por ahí. Él sabe que yo le respondo. Así sea a las 12 de la noche, pero yo le respondo. ¿Sí o no? Yo borré los mensajes. Sí, sí, profe, totalmente, totalmente. A mí me ha Pero es respondido. que lo que pasa, miren, yo les voy a contar qué pasa. En este momento tenemos a Sayuna caído. Tengo 15 grupos en este momento. O sea, con ustedes tengo 15 grupos. Imagínense cuántas personas me escriben en el día de decirme, profe, que no abre Sayuna, profe, sí abre, profe, actíveme la actividad, profe, no me la active, profe. Sí, entonces por eso, en Deme muchos su casos se me WhatsApp, llena el WhatsApp, pero yo después respondo. ¿Sí o no, Sebas? profe. No, profe, pues yo esta evidencia no la entiendo muy bien, no sé. ¿Cuál, papá? No me queda claro, no sé. ¿Cuál Esta que evidencia? estábamos hablando. La primera ya la de lo que estaba haciendo hoy. La del ¿La informe, primera o la ya segunda? después de la infografía. No, ¿La de qué? el archivo. La del informe. La de... Ajá. La del informe, es que no te escucho bien. No sé si los demás Él compañeros te dice, escuchan bien. él dice la del informe, no, se le escucha como entrecortado, pero creo que él se está refiriendo a la del informe, la segunda. Es esa, profe. Vamos a devolvernos ahí. Mira, lo que debemos hacer es hacer un informe sobre peligros y factores de riesgo asociados a factores ambientales. Nosotros hemos venido desarrollando unas acciones anteriores en las que hemos venido analizando algunos factores ambientales, algunos peligros, algunos riesgos, ¿verdad? Sí. En la actividad, en las actividades anteriores, en la fase de análisis, desarrollamos varias actividades relacionadas con eso. Lo que vamos a hacer ahora es un informe donde vamos a compilar esa información y vamos a hacer un informe donde vamos a colocar una portada, una introducción, unos objetivos, una descripción del proceso de identificación y registro de peligros y factores de riesgo, unos formatos, si tenemos formatos relacionados a esos procesos de identificación, unas conclusiones y acciones de mejora y unas referencias bibliográficas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recopilar información tanto de lo que yo he hecho, junto con información que yo puedo ir, digamos, utilizando para nutrir ese informe. Eso lo vamos a hacer en un documento PDF que tenga máximo 10 páginas. Señor, ¿está claro? Profe, por ejemplo, aquí estaba mirando y nosotros hicimos una actividad de aprendizaje que dice exposición de factores de riesgos ambientales. Exactamente. De ahí podemos, digamos, tomar algo de eso para retroalimentar la actividad esta. Exactamente, sí, señor. Hicimos también una que dice lista de verificación, muestras de riesgo sanitario. Exactamente. Toda esa información la van a ir sumando
dentro de ese informe. Perfecto. Señor Sebas, ¿está claro? Parece que no tiene... Profe, Señor, otra, como una sugerencia que quería hacer yo, bueno, lástima que no estamos todos conectados, los que estamos en el grupo de WhatsApp, que ese grupo, digamos, lo creamos, pues aparte de, pues cuando tengamos alguna inquietud, que el profesor nos pueda ayudar y algún compañero también apoyarnos nosotros. Por ejemplo, en el caso del compañero Sebas, que él dice que no lo entiende, pues para eso tenemos el grupo. Ahí creo que de pronto entre todos le podemos aportar o nos podemos aportar algo. Bueno, compañero, mira, hagámoslo de esta manera, metámosle esto o hagamos esto. Si de pronto nos da pena por hacerlo por el grupo, pues escríbale al interno. Hey, compañero, usted me puede ayudar con esto, me puede pegar una manito, no entiendo mucho este tema y yo creo que nos podemos apoyar también en ese grupo en esta situación de actividades. yo le sumo un poquito a lo que tú dices, y es que fíjense que si ustedes me hacen la pregunta por el grupo de WhatsApp o en la plataforma por el foro de dudas e inquietudes, todos los demás pueden ver la pregunta y la respuesta, y de pronto los demás tengan la misma pregunta. Si me lo Total, hacen a mí o personal, solamente la respuesta queda para uno total, solo. total. Lo que sí les digo es que, igual que todas las personas, ya hay horas en el día en las que obviamente no voy a poder contestar, Sí, totalmente. porque por ahí tengo un caso de un aprendiz de otra ficha que se molestó porque quería que a las 12 de la noche le respondiera. Y yo le dije, no, o sea, me disculpa, pero ya a esta hora sí es mi hora de descanso. O sea, Sí, ya yo, de pronto la persona tenga la oportunidad de hacer la pregunta a esa hora por X o Y motivo. Por ejemplo, yo estaba subiendo unas actividades y a las 12 de la noche, porque terminé de hacerlas a esa hora, se me cayó el Sahuna. Pero yo dije, no voy a preguntar nada, no voy a escribir. Mañana pues miramos a ver qué se soluciona. Pero digamos, uno puede hacer la pregunta, pero pues no esperar que a las 12 de la noche le vayan a contestar a uno porque va a ser imposible. totalmente. Totalmente, totalmente. Los fines de semana, pues ustedes tienen actividades todos los días, pero yo trabajo de lunes a viernes. Pero si se dan cuenta, a veces los sábados o los domingos me han hecho preguntas y yo les he respondido cuando no estoy, digamos que ocupado, pero muchas veces pues estoy en actividades familiares que sí, eh, me es difícil responder. Sebas, Totalmente, totalmente, profe. Sebas, ¿quedó claro? Sebastián, ¿quedó claro? Señores, De pronto tiene mala señal, profe. mala señal. Eso, yo le estaba diciendo el otro día que eso era malo robarle el internet al vecino. Por andar pegado al wifi. Exactamente, se buscó la clave de Wi-Fi del vecino y se quedó sin datos. Sí quiero aprovechar aquí y hablarles un poquito del tema de desayuna, como para que tengan un poco de tranquilidad. Yo voy a tratar, miércoles, el vecino le terminó de desconectar los datos a Sebas. Tengan un poco de tranquilidad, pues vamos a tratar de flexibilizar las cosas. Lo que sí no podemos flexibilizar es la entrega de las actividades. Sí tiene que ser en Sayuna. No las puedo recibir en WhatsApp, pero sí vamos a ir trabajando. Ya les pasé la guía, ya les pasé el material, ya les pasé el cronograma. Vamos a ir trabajando con las actividades y apenas que tengamos Sayuna, vamos a ir subiendo. Eh, Profe, yo voy a tener... por ejemplo, yo Sí, anoche estaba terminando de subir las actividades que estaba pendiente con usted. Y el ajá, cuestionario, cuando estaba haciendo el cuestionario, pues digamos, no lo repetí, no le dije nada porque lo pasé pero cuando lo fui a enviar, que respondí las preguntas, lo fui a enviar, ¡pum! Me sacó de la página. Me dijo que un error, no sé qué. Volví a reintentar, no me abrió,
cerré todo, lo volví a abrir y ya me aparecía, pero bueno, digamos, con el 70%, yo dije, bueno, no hay problema, se pasó. Pero sí, Como decía mi profesor de cálculo en la universidad, pasaste, pero pero fue, con la sí, sí, ropa sí. en alambre. No, todavía tengo un rayón ahí cuando pasé. No, no, pero lo importante, o sea, bueno, por ahí están recomendando varias cosas con Sayuna. Una de las recomendaciones es que se utilice el explorador que trae el Windows, Microsoft Edge, creo que se llama. El Edge, Ajá, ese era el antiguo Internet Explorer. sí. Están recomendando eso. Están recomendando que entremos en modo incógnito. Están recomendando probar en diferentes, o sea, si por ejemplo ustedes están trabajando en Chrome y se les cae, prueben en Mozilla, en Edge, prueben en todos esos, tratando pues de buscar en cuál está funcionando. A mí me ha funcionado la técnica, les voy a decir, del mediodía. Si se dieron cuenta ayer que estaba ampliando las fechas en las actividades, a mediodía funcionó de maravilla, porque lo que está pasando es el flujo de personas que se están conectando en la plataforma. Y eso está haciendo pues que haya un alto flujo de información y colapse luego del mantenimiento que se hizo. ¿Qué pasó con Sayuna? Les voy a explicar porque de pronto lo tengan claro. Nosotros trabajábamos con servidores externos. El SENA decidió, debido a que nosotros pues tenemos programas relacionados con el tema, que nuestros propios aprendices fueran los proveedores de nuestros mismos servicios. Entonces, hay unos centros de formación en los que se encargan de todo el tema de sistemas, donde se está desarrollando toda la implementación de Sayuna. Ya hemos migrado la mayor cantidad de información posible y creo que eh, pues estamos avanzando a pasos agigantados en el tema de Sayuna. Eh, Todo el mundo pues está preocupado por el tiempo, porque todos sabemos pues que esto no se para, pero de todas formas hemos ido buscando las estrategias como para ir avanzando. Como les decían, ustedes saben que yo no me pongo pesado en el momento en que se les pase algún tiempo, pues si tenemos que ampliar fechas, ampliamos fechas. Ya yo les corrí varios días en el calendario buscando precisamente como más flexibilidad, porque habían unos días pues que definitivamente no hubo Sayuna y no había cómo colocar los anuncios ni había cómo avanzar. Afortunadamente logramos tener la guía y los materiales de formación para que ustedes puedan ir avanzando. Entonces, a medida que vamos pasando, ya yo me he dado cuenta que ya se ha ido normalizando, digamos que progresivamente. Esperemos que el mantenimiento pues se finalice muy pronto. Profe, por ejemplo, yo estoy conectado a la plataforma desde las 5:30 más o menos y hasta el momento no me ha molestado. En cambio, Eh, fíjate que yo traté de ingresar a, por ahí como a las 5 de la tarde. O sea, ya me senté pues a la clase de ustedes y dije antes, entre las 5 y las 6 pues alcanzo a evaluar varias actividades que tenía pendiente por ahí y no me dejó entrar. no, aquí sí está, o sea, a mí me ha dejado entrar perfecto o sea, se pone un poquito lento, sí está un poquito lento para pasar, digamos, a mirar el material de estudio, pero no era como, bueno, pues me imagino yo que lo estarán mejorando y estoy por Mozilla, normal, A, a mí me preocupa bastante, te voy a decir que el fin de semana me preocupa bastante porque me imagino que ellos van porque a va a haber hacer. mucha gente.
no tanto, sino que van a ser como una parada técnica, me imagino que el fin de semana, buscando no afectar tanto la formación. Los días de semana, digamos que dejaron de pronto las cosas y como que el fin de semana le hacen más Más mantenimiento. énfasis, exacto, buscando Ahí, terminar. ahí de pronto, profe, yo creería es tratar de estudiar el material que lo tenemos en PDF, si no nos deja ingresar a la plataforma, tratar de realizar las actividades, tenerlas listas y en el momento de que no moleste y nos deje ingresar, pues subir las actividades. Eso, de igual forma, fíjate que estas, si te das cuenta en el cronograma, solamente son 2 actividades y Son creo dos, que sí. estas actividades van hasta el 3 de agosto. Entonces, Estas van, sí, hasta el 3 de agosto, sí. entonces digamos que tampoco tenemos como que muchas actividades en el periodo de tiempo. Entonces, yo espero que podamos, al 3 de agosto, podamos ya tener Sayuna organizado y podamos tener todo. Sobre todo que yo necesito cerrar la fase de análisis y para eso tengo que subirles todas las Profe, calificaciones y bajar es todas co- las. eso iba a mirar, Sí, eso le iba a preguntar, que yo he mirado en calificaciones y hay unas actividades que no están calificadas. Bueno, en el caso mío. yo las tengo evaluadas. Ah, Yo ok, tengo perfecto. evaluadas, lo que me falta es subírselas, pero de Ok, verdad que no me ha dejado perfecto. No, Sayuna. tranquilo. Solamente era eso, profe. Y es que a cada actividad les tengo que colocar la calificación y una retroalimentación. Entonces, Una cuando le coloco retroalimentación. las dos cosas y le doy guardar, no guarda. Bueno, no tener paciencia. Exactamente, exactamente, algo así. Bueno, señores, un placer haber estado con ustedes. Espero que la sesión haya sido de su provecho. Espero que las personas que nos ven eh, más tarde, pues también optimicen un poco el tiempo y logremos pues, acostumbrarnos a Sayuna mientras se acomoda. Perfecto, profe. A usted muchas Bueno, gracias. un feliz fin de semana para todos y muchísimas gracias por haber estado aquí. Adiós, Igualmente, profe. profe, que tenga buen fin de semana. Gracias por su disposición. Adiós, compañeros. Hasta luego, compañeros. Chao. Hasta luego.